Pues, ¿qué tal? Bienvenidos a Jaque Mate. A ver, estamos en España en una situación de calor evidente. Todos lo estamos notando, todos lo estamos sintiendo, bueno, menos los afortunados del norte que se están congelando, ¿no? Yo ayer veía los datos de 20 grados, 24 grados, y una maravilla eso que hay allí por el norte, pero bueno, no la voy más. La verdad es que todos lo estamos afectando. Los que más o menos podemos ir a la playa, por ejemplo, los que tenemos playa, el que no puede ir a la piscina y el que no aún así tiene una condición de vida que tampoco es muy negativa. Pero hoy no vamos a hablar de que, o no solo vamos a hablar de que llega el verano y llega el calor, tampoco vamos a dar la típica noticia de estamos en verano. Porque eso ya lo sabéis. Porque esto tampoco es el telediario. La verdad, no sabíamos muy bien cómo enfocar este tema. A ver, hemos pedido o hemos intentado hablar, incluso lo hemos conseguido este equipo, hablar y conocer la vida y la verdad de una persona sin hogar. Muchas veces llamados con un cierto tono despectivo y ridiculizante, indigente o mentido. Pero repito que eso suele ser apodado con tono ridiculizante. Y nosotros no pretendemos eso, evidentemente. Así que nosotros hablaremos de personas sin hogar. Hace unas semanas, final de junio, en Twitter, estaba yo navegando por Twitter y vi una historia. Y cuando una persona ve una historia, intenta pararse y leerla y conocerla. Era la historia de Enrique Gask. La idea de contar hoy con la historia de Enrique Gask en nuestro programa era poder entrevistarle, pero repito que las situaciones de calor, de mucho calor, de 40 grados en Madrid, que es donde él vive, sin hogar, pero vive, nos han imposibilitado que podáis escuchar su voz hoy. Lo volveremos a intentar a la vuelta del verano. Y así que queríamos conocer su historia y le hemos hablado y hemos podido hablar con él. Es una persona que lleva 16 años en la calle. 16 años viviendo en la calle. Tú podrás pensar en todo lo que te ha pasado a ti en los últimos 16 años. Todo lo que has vivido, y me imagino que todo lo que has disfrutado, o no. Pero imagínate todo lo que has vivido en 16 años. ¿Sabes por qué lleva 16 años viviendo en la calle? Porque un día tuvo que decidir entre dos situaciones que se transformaban en imposibles de compaginar. O el poco dinero que tenía de su trabajo, lo tenía que decidir entre o comer o pagar el alquiler. Eran dos hipótesis. O comía o pagaba el alquiler, no había más. No se podía compaginar, no tenía dinero para compaginar. Y tú, cuando pasas por la calle, no te planteas el problema. Ves a personas en el hogar y muchas veces apartas la mirada. Apartas la mirada. Él, por cierto, tiene dos perros. Que yo creo que son su centro, su mundo. De hecho, me contaba, cuando hablaba con él, que él estaba centrado ahora con la ola de calor en intentar que no sufrieran los perros,
y que pudieras más o menos vivir bien. Y hablábamos, no sé si os acordáis del 13 de marzo de 2020. El 13 de marzo de 2020 el gobierno decidió que nos mandaba a todos a casa, fuera de la calle todo. Entonces vamos a dejar de andar por la calle, vamos a dejar de ir a los sitios, todos a casa. Bueno, ¿y qué pasaba con la gente que no tenía casa? Con esa gente que no vivía en un hogar, ¿no? Y que su hogar era la calle. Bueno, él pasó unos meses en la calle, fue ayudado, hubo más programas, hubo intentos de programas de, a- de adaptarse, pero sin embargo él consiguió su primer trabajo después de toda esta situación. Trabajo de programador informático, pero la empresa consideraba que no reunía las condiciones, no reunía los conocimientos necesarios para poder seguir en la empresa, así que fue despedido otra vez y otra vez volvió a la calle. Después de poder haber vivido en una habitación y decir salir de la calle, tener un trabajo, intentar rearmarse. Rearmarse desde lo más básico que es, no tengo un hogar en el que refugiarme. Pues él vuelve a la calle. Le intentaban ayudar. Él ha tenido una oferta hace muy poco para estar en una finca cuidando. Bueno, a cambio, trabaja y vive en ella, o sea, vive gratis a cambio de que la mantiene en buen estado y demás y la cuida. La finca ha sido complicado porque él evidentemente no quiere abandonar a sus perros. Esto me lo contaba de madrugada, yo lo he visto esta mañana en los mensajes porque yo ahora estaba durmiendo. Porque esa es la vida de una persona sin hogar. Fíjate, estoy yo aquí repasando los mensajes y hay dos frases que no quiero que se olviden. El papel de los políticos, me dice, es utilizar a las personas en situación de exclusión social como comodín político. Y esto ha sido así desde hace siglos. Y dice que, bueno, que las personas en la calle siguen viviendo en la calle porque no tienen más opciones, que los políticos dicen que, bueno, que viven en la calle porque les gusta estar allí. Yo creo que a nadie le gustaría vivir en la calle. No sé. Y me dice otra frase que también me deja pensando. La calle es la cárcel más cruel, porque te hace creer que eres libre cuando realmente solo eres una herramienta política que utilizar siempre contra tu adversario político. Planteamiento. Yo le preguntaba por los prejuicios que tenemos nosotros, los ciudadanos, los que andamos por la calle, cuando les vemos. Y desgraciadamente dice que aquí hay noticias negativas. Negativas de personas sin hogar que son drogadictas, borrachas, ladronas, asesinas, violentas, conflictivas. Desgraciadamente, esta no es la realidad del colectivo de personas sin hogar. Es una minoría, pero es una minoría ruidosa. No se cuenta tanto la noticia de, bueno, las personas que ayudan a los vecinos, de todas las personas. Él se refiere a sí mismo como mendigo. Pero desgraciadamente ese concepto de mendigo muchas veces es negativo. Cualquiera puede pensar que, bueno, es lo que hablaba al principio. Mm, si, bueno, tienes un trabajo. Cuando Enrique entró a la calle, cuando entró a vivir en la calle, cuando empezó a vivir en la calle y se quedó sin hogar, tenía un trabajo. Dice, ¿por qué? Si ha tenido trabajo, ¿por qué no tiene casa? ¿Por qué no se gasta el dinero en casa? Y no es fácil. No es fácil porque, dice él mismo,
La mayoría encadenan trabajos precarios, desempleo, falta de estabilidad económica, y aunque pueden salir un poco tiempo, pero acaban volviendo a los centros. Yo creo que la historia de Enrique Gask es una de las historias que debemos prestarle atención quienes estamos desde este lado del micrófono y tenemos la suerte de estar en una mesa sentados, en una silla, con aparatos electrónicos que nos conectan por el mundo, con un aire acondicionado que tenemos aquí que nos protege del calor que hace en la calle y del calor que hace por el verano o del frío si es invierno y necesitamos la calefacción. Esa es una historia cómoda, nuestra historia cómoda. Pero ahí afuera hay personas que son protagonistas de una realidad a la que nos gusta taparnos los ojos y nos gusta taparnos y ponernos la venda. Y esto en verano lo aumenta. En verano parece que no pasa nada malo. Que solo la historia, las noticias son playa, verano, hace mucho calor y a un pueblo se le ha ido la luz y se han quedado sin aire acondicionado. Y es verdad que es una putada quedarte sin aire acondicionado en julio. Pero hay realidades más importantes que contar. Y la de Enrique es una de ellas. Es una historia de superación que él no ha elegido. Como ninguna de las personas que viven en la calle han elegido. Nadie elige quedarse sin hogar. Como decía él, la calle es la cárcel más cruel. Y esa es la historia que tenemos que escuchar. Pero bueno, hoy vamos a hablar de historias que quizás tengan sentido, que quizás sean importantes, las noticias que a ti te interesan, al fin y al cabo. El cambio de gobierno, todo lo que ocurre en Cuba. Vamos a hablar de historia de multimillonarios incluso, porque así es la vida y porque así son las noticias con el viaje galáctico, interespacial y demás, y todos los adjetivos que se le quiera poner de ayer, de Richard Branson. Pero vamos a volver a lo sencillo, vamos a volver a lo simple y vamos a volver a lo cotidiano. Esto pasa en tu país, en España, aquí, en tu casa, y seguro que no muy lejos de tu casa tienes una persona que no tiene hogar. ¿Por qué no hablamos de ello? En fin. Bienvenidos a Jaque Mate. El programa de hoy es el último lunes de la temporada y tenemos muchos temas. Empezamos ya con la sección de crítica. Y sección de crítica. Bueno, Ángel, Antonio, ¿cómo estáis? Hola. Hola, Carlos, ¿qué tal? Hola, hola. Yo quería, bueno, vamos a empezar así hablando del cambio del gobierno, noticia importante del fin de semana, pero quería empezar primero preguntando sobre este tema que he contado en la portada del programa. Bueno, sin duda, pues lamentablemente es una de las múltiples historias que se repite a lo largo y ancho de nuestro país. Entiendo, Carlos, que has hecho un trabajo excepcional porque estos testimonios tienen que salir a la luz, o por lo menos la historia que hay detrás de todas esas palabras. Y por supuesto, pues bueno, el detonante que es la famosa ley de la vivienda y qué es lo que ocurre con los desahucios y con los alquileres, ¿no? Que también es un tema que está sobre la mesa en la mesa de gobierno de coalición de nuestro país. Por lo tanto, creo que está muy bien que demos esa luz sobre estas historias, porque como decía De la Cortina en su libro sobre la porofobia es uno de los trastornos más bollantes en nuestro siglo, que es el rechazo pues a las personas que no tienen recursos o muy pocos recursos. Por lo tanto, creo que este tipo de historias son las que hay que contar. Sí, desde luego, de esas historias silenciosas o silenciadas que no se suelen hablar, y que por añadir a lo que decía Ángela, también es algo que quizás es más fácil de solucionar de lo que parece, no solamente con lo que comentaba ella, sino incluso tenemos, por ejemplo, la experiencia de un estudio en Canadá en el cual le dieron $7.500 a un grupo de sin techo, sin ningún tipo de obligación ni de nada, simplemente dárselos para que hicieran lo que quisieran con ellos. Y lo que se descubrió es que la mayoría, a cabo de un año, era capaz de tener una vida estable, se habían reducido un montón el consumo de alcohol, de drogas, etcétera. Muchos de ellos habían conseguido tener una casa y un trabajo estable. O sea, realmente es mucho más fácil
de lo que parece arreglarlo y es tan fácil como gastar dinero en ello. Los olvidados. Algún día tengo ganas de que Jeff Bezos, Elon Musk, que en vez de descubrir el espacio, las estrellas y el mundo exterior, que también está bien, hablen de este tema y se preocupen por este tema, pero bueno. Algún día pasará. Por cierto, como lo comentaba en la portada, está prevista que esto fuera una entrevista con Enrique Gask, pero es evidente que las condiciones climáticas y las condiciones de vida de Enrique han impedido, así que bueno, hemos estado hablando por WhatsApp y os quería contar lo que él me ha respondido a las preguntas que yo le hacía, pero me lo ha respondido en formato texto. Por ser transparente, os lo quería contar que esto ha sido así. Estamos pendientes de en otro momento hablar con Enrique, que ahora mismo su mayor preocupación a esta hora del día, en plena ola de calor, y hoy que se esperaba más o menos que fuera el día más fuerte de esta ola de calor, era primero buscar agua y demás y víveres para sus 2 perros, y luego también para intentar estar el cómodo en la calle y encontrar zonas con sombra y demás. Así que os quería contar esto. Dicho esto, yo dije el sábado, me levanté tarde, digo, bueno, me interesa, y es sábado de julio y no va a pasar nada. Me voy a desconectar un rato. Hoy no veo las noticias. Graso error. Pedro Sánchez decidió regalarnos una alegría y cambiar el gobierno en pleno sábado de julio. Y además cambios de trascendencia. No es que caiga un ministro nada más, sino que caen varios ministros socialistas. Los de Unidas Podemos no van a caer porque Yolanda Díaz era la persona encargada de mover esos ministerios. Parece que lo va a hacer, pero a posteriori, es decir, lo hará dentro de unas semanas. Caen los ministros socialistas más importantes, yo creo, porque cae Carmen Calvo, derrotada tras la ley trans, y cae José Luis Ábalos. Una caída que yo no me esperaba, pero que además deja su puesto en el PSOE también, que era de enorme trascendencia. Es decir, José Luis Ábalos es uno de los grandes perdedores. Pero es que además cae Iván Redondo, el llamado Spin Doctor, la persona detrás de toda la estrategia de Pedro Sánchez, el jefe de gabinete. Yo no sabía cómo reaccionar. O sea, se filtra la noticia: Iván Redondo fuera del gobierno. Óscar López, un histórico del PSOE, ya estuvo con Rubalcaba, va a ser la persona que sea el nuevo jefe de gabinete. No te lo esperabas, Iván Redondo, que cada vez tenía más poder y que es el presidente en la sombra. Era el presidente en la sombra, básicamente. Era el ministro número 23, como se le llamaba. Cambios de enorme calado. Antonio, Ángela, hola. De nuevo. Bueno, pues sí, la verdad que cuando saltó la noticia de esta remodelación, para mí ha sido bastante sorprendente, sobre todo por las cabezas que han caído y efectivamente porque las cabezas que han rodado han sido las del su propio partido, ¿no? Las del PSOE, y las de Unidas Podemos pues no han sufrido ninguna modificación. Las 3 que has comentado, Carlos, pues sin duda son las más sonoras. A mí la que más me ha sorprendido ha sido la de Carmen Calvo, pero teniendo en cuenta la confrontación que ha tenido con la ministra de Igualdad, Irene Montero, en base a la ley trans, creo que no sé si ese tipo de decisiones son justas o injustas con respecto a las cabezas que han ido saliendo, sobre todo, pues como ya digo, Carmen Calvo y Iván Redondo, del que se presupone que se despidió en una carta por decisión propia debido al cansancio y a la fatiga política. Antonio. Sí, la verdad es que, claro, obviamente estamos ante, pues como se ha anunciado, en un cambio de fase, pasamos de un gobierno de crisis a un gobierno de reconstrucción, y por tanto ha habido una remodelación importante. Además, sobre todo, pues la mayoría de nombres son, digamos, las personas que más han quemado durante esta primera parte de la legislatura, ¿no? Tenemos Carmen Calvo, que perdió esa batalla contra Irene Montero por la ley trans. Juan Carlos Campo, también Justicia, por el tema de los indultos. Isabel Celaá, con esa ley de educación que no ha conseguido sacar adelante. José Luis Ábalos, también siempre rodeado de polémicas, y no hay que recordar, por ejemplo, el caso de Elci o las peleas en el PSOE. González Laya, con esa crisis de Marruecos, que yo personalmente creo que no se gestionó tan mal, pero que obviamente
ha jugado mucho en su contra, y de otros ministros como Rodríguez Uribe o Pedro Duque, que por las circunstancias de la pandemia no han podido desarrollar realmente su trabajo con normalidad. Quizá aquí lo más importante es que se van muchos grandes pesos pesados del partido, sobre todo Carmen Calvo y José Luis Ábalos, y entra mucha sangre nueva, y además precisamente sangre nueva de, digamos, áreas diferentes a Pedro Sánchez, ¿no? Porque en el caso, por ejemplo, de Diana Morán, de Pilar Alegría o de Isabel Rodríguez, estas tres alcaldesas, ¿no?, que se han convertido en ministras, en su día apoyaron a Susana Díaz. O sea, que realmente no es tampoco un cierre en torno a Pedro Sánchez, sino que, digamos, también un poco una manera de pacificar el partido después de derrotar finalmente a Susana Díaz en Andalucía. Bueno, los agraciados, esto estaría luego ahí ponerle la música del telecupón. Los agraciados que se incorporan al gobierno de la recuperación son vicepresidenta primera y la ministra básicamente de Economía, Nadia Calviño, asciende una vicepresidencia. También asciende una vicepresidencia Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social. Vicepresidenta tercera, ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico será Teresa Rivera. Ministro de la Presidencia sustituye a Carmen Calvo, Félix Bolaños, otro de los hombres en la sombra de Pedro Sánchez, persona muy importante. Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, que sustituye a Arantxa González Laya. Por cierto, con González Laya había mucho cabreo en Marruecos, así que esto puede interpretarse de como una pequeña cesión a Marruecos. Ministra de Justicia, la hasta ahora presidenta del Senado, Pilar Job. Ministerio de Defensa se mantiene Margarita Robles. Ministra de Hacienda se mantiene María Jesús Montero. Asume también función pública, pero pierde la portavocía, María Jesús Montero. Ministro del Interior se mantiene Grande Marlaska. Ojo, ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez Jiménez, la hasta ahora alcaldesa de Gabá, va a ser la sustituta, ya es la sustituta de José Luis Ábalos, ministra de Transportes. Ministra de Educación y FP, Pilar Alegría, sustituye a la polémica Isabel Celaá, la responsable de la ley Celaá, de la nueva ley educativa, cae sin llegar a verla aplicada. Porque la ley Celaá iba a entrar en vigor el próximo curso, iba a empezar a entrar en vigor a partir del próximo curso. Así que Pilar Alegría, que hasta ahora era la delegada del gobierno en Aragón. Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, se mantiene. Pese a que hay en el turismo, y Ángela se acordará porque estuvimos allí cubriendo una manifestación, mucho cabreo con el Ministerio de Turismo y con los políticos que tienen que solucionar la crisis en el turismo. Ministerio de la Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ministro que poca gente conoce, ministro de perfil bajo. Ahora viene el cargo importante. La mujer fuerte, o una de las grandes mujeres fuertes de este nuevo gobierno. Ministra de Política Territorial y portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, que era hasta ayer mismo alcaldesa de Puerto Llano, Ciudad Real. Por cierto, tercer cambio de política territorial en unos meses, porque hace un año era Carolina Darias la ministra de Política Territorial, asumió Sanidad, pasó a Miquel Iceta y ahora Isabel Rodríguez. Miquel Iceta sigue como ministro de Cultura y Deporte, uno de los ministerios, por cierto, más criticados este nombramiento. Ha habido cabreo con este nombramiento. Ministra de Sanidad se mantiene Carolina Darias, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 se mantiene la nueva líder de Podemos, Ione Belarra, asumió el cargo tras la salida de Pablo Iglesias. Ministra de Ciencia e Innovación, el gran fichaje estrella, uno de los grandes fichajes estrella de Sánchez en 2018, que se le había visto poco, que había desaparecido un poco de la gran esfera, pero seguía siendo ministro. Pedro Duque le deja su puesto a Diana Morant, que era alcaldesa de Gandía. Ministerio de Igualdad se mantiene Irene Montero, reforzada tras esa victoria a Carmen Calvo y a básicamente la igualdad en el PSOE, porque Carmen Calvo representaba un poco la gestión de los temas de igualdad en el PSOE, gana. Ministro de Consumo, gana y sobrevive Alberto Garzón tras la crisis de los chuletones, que así se le llama. Por cierto, luego tenemos una entrevista sobre este tema.
Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se mantiene. No hay cambios. Y sobrevive también el ministro de Universidades, el desaparecido Manuel Castells. Así que este es el nuevo gobierno a la espera de saber presidencia del Senado. Parece que va a ir para Underhill, no para Susana Díaz, lo que se había dicho en el principio. Y jefe del gabinete, Óscar López. Ángela y Antonio, ¿algún comentario más sobre este nuevo gobierno? Venga. Sí, a mí sobre todo me sorprende la permanencia de Manuel Castel, cuando también durante la pandemia ha sido duramente criticado por la inseguridad, inestabilidad o desconocimiento sobre cómo iban a funcionar las universidades, cuál iba a ser la dinámica, su poca presencia pública cuando estábamos en el meollo de la cuestión. Y sin duda, pues lo más llamativo también, pues ese relevo continuista de Iván Redondo, ¿no? Con Óscar López, que parece que va a seguir en esa línea de continuismo, ¿no? Yo trabajo con Zapatero y digamos que es la única permanencia continuista que hay en ese sentido. Yo creo que la remodelación llega en un momento necesario porque estaba embarcándose en una grave crisis y yo también tengo mi pronóstico para las próximas elecciones, cuál va a ser, y esto era más que necesario, pero creo que ha sido una remodelación un poco radical con aquellos que han conseguido, que han luchado por mantener la idiosincrasia del propio partido ante las exigencias o propuestas de Podemos, ¿no? Sobre todo Carmen Calvo, creo que es una salida, por lo menos para mí, totalmente inesperada e innecesaria. ¿Innecesaria? Sí, yo creo que sí. Bueno. Sí, porque yo creo que así ese contrapeso y por lo menos en los temas de feminismo, al haber tenido ya la cartera de igualdad, creo que moderaba un poco esas propuestas y esos términos. Creo que su discurso no ha sido tan agresivo durante su estancia en el gobierno y las confrontaciones creo que han mantenido con Podemos al final pues le han pasado factura y bueno, y al final pues ha tenido que salir, creo, y desde mi punto de vista, por la puerta de atrás. Bueno, respecto al tema de Manuel Castells, es cierto que tanto Castells como Garzón, que han sido también, se ha hablado mucho estos últimos días, realmente tampoco se puede afirmar que permanezcan, porque lo que sí que sabemos es que la decisión sobre el ministro de Podemos compete únicamente a Yolanda Díaz, lo cual no quiere decir que no se vayan a ir, sino que ahora mismo no se sabe si van a ir. Dependerá de lo que decida la actual líder del partido, de la coalición. Y bueno, el caso también de Redondo, que ha sido también muy sorprendente. También hemos sabido que, de hecho, cuando se hizo este gobierno de coalición, él mismo pidió irse del PSOE en aquel momento, del gobierno, pero Pedro Sánchez le convenció para seguir unos meses más y obviamente pues el desgaste durante esta pandemia yo creo que ha sido demasiado para una persona que al fin y al cabo no es un político, no es una persona de partido, sino que es una persona que había entrado ahí para hacer un trabajo concreto y que es normal que tenga un aguante menor, ¿no? Y bueno, respecto también a este último tema de Carmen Calvo, yo la verdad es que sí estoy bastante a favor de su salida, porque la verdad es que en ese sentido, en el tema de feminismo y de igualdad, estaba siendo hasta cierto punto un peso muerto. Y me hago un poco también eco de la reacción que tuvieron tanto el exministro Massín Huerta como la antigua diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli, que celebraron esa salida, ¿no? Con ese basta de calvario, ¿no? Algo así creo que dijeron. Pues muy bien. Por cierto, peso municipalista en este nuevo gobierno, mucha alcaldesa. Sí, y además también una cosa que quería apuntar ya para terminar, que aunque parece como este cambio tan rotundo, realmente lo que es el centro del gobierno se mantiene, porque realmente se mantiene Nadia Calviño, se mantiene Grande Marlaska y se mantienen puestos algunos de los grandes pesos pesados del gobierno, también Margarita Robles en defensa. O sea, realmente la mayoría de los cambios vienen en ministerios periféricos, podríamos decir, ¿no? Pues sí. Yo esperaba más cambios. O sea, yo sé que ahora la gente dice, ha caído Carpo, ha caído, por ejemplo, Ábalos. Yo esperaba que cayera Marlaska y en algún momento de la mañana esperé que cayera, por ejemplo, María Jesús Montero, porque le quitaron la portavocía. Y jugaron con la portavocía porque primero dijeron que iba Iseta y luego al final va Isabel Rodríguez. Yo esperaba que en algún momento cayera María Jesús Montero, pero al final no.
Es decir, yo Bueno, esperaba sí. cambios de mayor Es calado. cierto, sí. Es cierto que la portavocía es un cargo que quema mucho, sobre todo con este Sí. último año y medio con la pandemia, entonces quizás entiendo que irá un poco en ese sentido, de evitar que María Jesús Montero se queme tanto en lo que queda de legislatura. Y claro, yo creo que es lo que he dicho antes, ¿no? Realmente los puestos más importantes, como es defensa, como es interior, como es temas económicos, ¿no? Tanto Teresa Rivero como Nadia Calviño, o Hacienda también con María Jesús Montero. Esos son al final los puestos que no se tocan porque son, digamos, los de las personas más importantes. Es cierto que había algunos cambios importantes, como Juan Carlos Campo, Carmen Calvo, etcétera, pero aquí sí hay habido digamos, una derrota política en alguna ley o en algún concepto que ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de los indultos, en el caso de justicia, y que obviamente es lo que ha precipitado salidas, pero lo que es el corazón del gobierno se Yo digo una... mantiene. Pues yo te digo una cosa. A mí me hubiera gustado ver un ministerio de igualdad. Yo sé que el ministerio de igualdad era de Podemos, es decir, no. Sé que ahora mismo es imposible, pero yo creo que hubiera sido interesante. Si Carmen Calvo ha sido ministra de Igualdad después de todas las críticas que ha habido sobre la ley porque lo fue antes de la llegada de Irene Montero, a mí me hubiera gustado. Yo creo que el PSOE algún día, quizá algún día lo haga, apostará y tiene que apostar por Carla Antonelli como ministra de Igualdad. No, ya quiero decir, ya cuando uno sale de estas maneras, no creo que vuelva, ¿no? Y de todos modos, estamos hablando como esta posición del PSOE como si fuera antagónica, pero quiero decir, el PSOE hace 2 años estaba proponiendo una ley muy parecida a la que al final ha salido de la ley trans, y en muchas comunidades que cuando gobernaban también propusieron leyes similares, ¿no? Tampoco que el PSOE esté en contra en este tema, sino que simplemente al no tener la cartera no han querido apoyar esta medida, al venir de otro partido, como ha ocurrido en otras ocasiones, como ocurrió también en la propuesta de Esquerra Republicana con otros partidos minoritarios. No es una cuestión de ideología, es una cuestión más de poder. Ángela, muy breve, cambio de gobierno, muy breve. Sí, yo quería lanzaros una pregunta a vosotros. ¿Creéis que, bueno, cuál ha sido el motivo por el cual el actual presidente del gobierno ha tomado la decisión de hacer esta criba en el gobierno? Desgaste. Sí, hay una ley no escrita en la política que cuando uno pasa una crisis hay que hacer cambios importantes para también hacer este cambio mental de chip, de mentalidad. Entonces, lo que decía al principio, esto es lo que significa que pasamos de un gobierno de crisis a un gobierno de reconstrucción, simplemente. Y con José Luis Ábalos no sé si se habrán peleado. No sé si José Luis Ábalos estará cabreado con Pedro Sánchez, porque ahora por lo visto además se enteró de sopetón porque le consultó los cambios de gobierno, pero no le dijo que se iba. Y él le dijo, José Luis, ¿quieres que hagamos cambios en el gobierno? Y dijo, venga, pues vamos a hacer cambios en el gobierno. Y luego dijo, pues tú te vas el primero. Es decir, no sé si Ábalos puede estar cabreado con él. Bueno, Ábalos, hay que recordar que en su momento fue uno de los que negociadores, ¿no?, de ese gobierno de coalición, que además fue también uno de los más críticos con Podemos, y que además también está en esa discusión por la nueva ley de vivienda con la ministra Belarra. Entonces quizá en ese sentido pueden venir de esas tensiones durante estos años de gobierno que al final pues han provocado esta salida del hasta ahora ministro de Transporte. Y hay una historietilla de la política que este cambio de gobierno ha tapado un poco y también es interesante. ¿Cómo se hizo rico el rey Juan Carlos? Pues el diario público, palabra creo que era de Carlos Enrique Bayo, creo que era la inclusiva, destapaba que, por lo visto, el rey Juan Carlos, que recordemos ya no está en España, se hizo rico a base de vender armas. Eso parece. No sé si Antonio tiene algún detalle más sobre esta historia. Bueno, sí, se ha conocido que se pensaba históricamente, ¿no?, que esa buena parte de su fortuna provenía de las comisiones en estos negocios, en estos viajes de empresarios, etcétera, que se hacían al Oriente Medio, más algún regalo. Según esta información de Diario Público, de como decías, Carlos Enrique Bayo, pues vendría sobre todo del tema de tráfico de armas y no solamente saca esta exclusiva, sino que también da algunos de los nombres de estas personas que habrían, digamos, participado con él en esta empresa, como en el caso de Manuel Prado y Colón de Carvajal, ecuatoriano y uno de, digamos, amigos suyos que murió hace unos años.
o como el caso de Zurab Chokuta, también de príncipe de Georgia nacido en Estados Unidos y que también de sus círculos cercanos. Y bueno, la verdad es que es una noticia bastante impactante y que desde luego abre muchas puertas, pues como comentábamos, el tráfico de armas al Oriente Medio, tal y como ha sido esa región en las últimas décadas, desde digamos los últimos 30 o 40 años, se podrían descubrir muchas cosas a partir de ahí si se confirman que estas informaciones son ciertas, porque se podría incluso tantear la posibilidad de que alguna de esas armas hayan podido acabar en manos del yihadismo. El yihadismo que ha matado en España directamente, desgraciadamente terrorismo, que además es que ha atentado contra nuestro país. Ángela. Coño, ahora. Que sí, la verdad, creo que esta situación creo que revela un poco una coyuntura inestable en todos los sentidos, ¿no? Creo que tenemos que recuperar, digamos, ese sentido de rumbo y volver a coordinar, digamos, un poco la seguridad y la estabilidad del propio ciudadano y la confianza en la política de nuestro país, y sobre todo en su organización, porque creo que pese a los escándalos que ha podido suscitar todo esto en estos años, en este periodo de legislatura, creo que bueno, que eso es muy sano y muy reconfortante, digamos, este tipo de decisiones, de remodelaciones, de confianza a todos los niveles, porque claro, no solamente es a corto plazo, sino se pronostica que sea a largo plazo en todos los sentidos. Bien, cambiamos de tema. Ha ocurrido lo que algunos esperaban en Cuba. Dejamos de un lado la política más nacional y nos encaminamos con la política internacional. Ha ocurrido lo que algunos esperaban en Cuba, básicamente. En Cuba todo parecía felicidad y sabíamos que no era todo felicidad. Hay muchas personas que salieron de ese régimen, si es que se le puede llamar régimen autoritario, de los Castro en Cuba, de ese régimen comunista. Y ahora yo creo que por primera vez en mucho tiempo estamos viendo unas protestas históricas. Lo que ocurrió ayer domingo es histórico. Lo que ocurrió ayer domingo es que muchos cubanos, miles de cubanos, salieron a la calle para primero reclamar libertad. Nada más básico. Y luego además reclamar suministros básicos, alimentación, medicinas, lo básico, lo que todos tenemos que tener. O que todos deberíamos tener. En unas protestas de verdad históricas hubo luego una contramanifestación por parte del gobierno de Díaz-Canel. Yo ayer a Díaz-Canel lo vi superado, es decir, por primera vez vi que un presidente cubano no tenía el mando. Vi que intentaba contrarrestar, pero no desde un poder. Además, muchos ciudadanos denunciaron que estaban sufriendo restricciones en el uso de, por ejemplo, Internet, para evitar que todo esto se retransmitiera, siendo unas manifestaciones históricas y una represión parece que también histórica. Antonio, Ángela, lo que ocurre en Cuba es además, por cierto, Díaz-Canel asegura que toda esta situación de falta de dinero y demás se debe al embargo que Estados Unidos ha propiciado sobre la isla, el embargo económico del gobierno de Biden sobre la isla. Ángela, Antonio. Sí, sin duda, pues la situación que se vive ahora mismo en Cuba es verdaderamente dramática, porque efectivamente las manifestaciones que se están produciendo tienen todas las razones lógicas del mundo, ¿no? En la crisis económica y sanitaria, la escasez de alimentos y de medicinas en un tiempo donde la pandemia está repuntando con fuerza en esta parte del mundo, creo que hace lógica estas revoluciones y estas manifestaciones, ¿no? Lo que a mí me sorprende es, bueno, esa medida coercitiva del apagón de internet durante X horas para impedir dar menor difusión y ser capaz impedir esa mayor convocatoria de los asistentes y de manifestantes, y sobre todo de cara al resto del mundo, pues el desconocimiento internacional de lo que está ocurriendo allí. Recordemos que, bueno, periodistas, corresponsales como Ramón Espinosa han sido agredidos realizando su trabajo a pie de campo,
Este periodista pertenece a Associated Press y ha sido pues violentado de alguna manera, y muchos medios internacionales también han sido saqueados y violentados mientras que estaban cubriendo lo que allí estaba sucediendo. De manera que bueno, siempre nos quedará que internacionalmente pues está siendo condenado todo lo que está ocurriendo allí, sobre todo ese llamamiento a la violencia por parte del propio presidente que bueno, está llevando al enfrentamiento cuerpo a cuerpo con los que entiende que son contrarrevolucionarios. Y sobre todo, pues bueno, que con Biden, pues la lectura que se ha hecho del conflicto también es diferente, ¿no? Esa empatía con respecto a la situación que está viviendo el pueblo cubano. Antonio. Bueno, sí, por desgracia el tema de Internet es ya el modus operandi básico en todos los países desde hace unos años, que en cuanto hay algún tipo de protesta es lo primero que se corta, aunque se sepa o se sean totalmente o parcialmente, desde ya hace una década con la primavera árabe y todos esos movimientos. Y sí, lo que ocurrió en Cuba es la mezcla de todo lo que podía salir mal a la vez, ¿no? Ya digamos, esta situación por defecto que tienen allí, tanto de la pobreza normal de lo que se vive en el Caribe permanentemente, el embargo que sufren, la crisis general mundial que estamos viviendo y sobre todo también la crisis del coronavirus, que está pegando muy fuerte. Hay que recordar que ahora mismo, hoy en día, la economía cubana depende en gran medida del turismo, que obviamente, como en el resto del mundo, se ha visto completamente cortado durante el último año y medio por la pandemia. Y además, con esta apertura extraña que estamos viendo este verano, en la que sigue habiendo casos, pero se sigue abriendo, lo que ha provocado que Cuba, un país que además casi que podemos decir modélico, que las dos primeras olas las pasó sin casos y esta tercera, hasta prácticamente hasta 2021 no tuvo casos de coronavirus, ahora mismo está completamente desbocada en casos y está pues básicamente en 7.000 diarios, ¿no? En los últimos días. Entonces, al final, todo esto se suma a también, sobre todo, una brecha generacional. Hay que entender que buena parte del aparato que del país, del Estado, siguen siendo personas que vivieron, aunque fueran jóvenes, la revolución y que son ya personas muy mayores, mientras que existe una juventud que tiene acceso a Internet, que ve el mundo de otra manera y que, digamos, no encuentra ese sitio a la hora de tener su voz en el Estado, ¿no? Entonces, aquí al final ocurre mucho, yo creo que es muy parecido a los movimientos que, por ejemplo, en los países socialistas también hicieron que cayeran, de esta juventud que, sin estar realmente en contra del modelo existente, quieren cambiarlo, y ese cambio y ese choque con el status quo es al final lo que hace que revienten esos estados socialistas. ¿Podemos estar ante el fin de Cuba tal y como lo conocemos? No lo sé, yo creo que hace años, por ejemplo, el caso de Oswaldo Payá, ¿no? Que fue uno de los disidentes más conocidos de los últimos años, yo creo que tuvieron también mucha fuerza, y que Cuba, yo creo que esa mentalidad que tienen con el embargo y con todo, mientras permanezca el embargo, yo creo que difícilmente Cuba cambiará de régimen, pero desde luego es un cambio bastante importante. Bueno, estaba viendo aquí la imagen de Carmen Calvo saliendo del gobierno. Un último tema de la actualidad informativa de esta semana, porque si ya tenemos una entrevista, hay que darle paso. Último tema de la actualidad de esta semana, última sesión de crítica de la temporada. Hay que tener cuidado, porque si miras al cielo, igual te encuentras a un multimillonario dando vueltas. Han llegado los vuelos turísticos al espacio, como con Richard Branson, que es el de Virgin Galactic. Ayer se dio un paseíto, ayer domingo, y le arrebató este intento de ser el pionero a Jeff Bezos. Y hay cabrillo por ahí. Antonio, Ángela. Bueno, pues sin duda creo que ya la aparición, o sea, la supremacía ya del turismo y la expansión de las grandes fortunas, pues creo que ya no tiene límites. Bueno, supongo que será el espacio el límite, porque más allá del espacio creo que ya no puede existir nada más. A lo mejor algunos de estos multimillonarios pues lo descubren. La verdad es que a mí me llamó la atención, sobre todo por llamarlo turismo espacial, ¿no? Creo que es bastante sorprendente cómo hemos llegado a ese desarrollo técnico, tecnológico y efectivamente millonario, porque efectivamente este tipo de turismo, entrecomillado, pues está únicamente restringido a unos pocos que tienen esa capacidad económica, como es el caso de Richard Branson, ¿no? Que tiene su propia nave y decide, bueno, pues en vez de ir a la playa, pues visitar el espacio. Bueno, sí, la idea también, estos viajes lo que proponen es que tanto Virgin como Jeff Bezos con su nueva empresa es crear estas empresas para el turismo,
que además no sé si recuerdo que $300.000 o 400.000 creo que era más o menos el precio que se espera para los billetes para ya en cuanto de aquí a un poco tiempo empezar a llevar a gente al espacio. Desde luego más esto también unido pensando al caso de Elon Musk, que también con su sistema tanto el sistema satélite desastroso que está montando como esa voluntad de crear una colonia en Marte en 2050, yo creo que demuestran hacia dónde va la mentalidad de muchos de estos mil millonarios en los próximos años, y que yo creo que sobre todo en un año como el que estamos viviendo, como esta época en la que estamos viviendo, tanto con la crisis climática que no sé, por hablar de estos últimos días, estamos viendo como el permafrost de Rusia, de Siberia, se está derritiendo a niveles récord. En Canadá el agua del océano está hirviendo a los animales literalmente. Y mientras tanto parece que algunos de los hombres más ricos del planeta, su dedicación es hacer turismo espacial y crear empresas de turismo espacial para divertirse y ganar aún más dinero, ¿no? Yo creo que es una irresponsabilidad completamente a nivel moral y que desde luego es hasta cierto punto la puntilla a nivel social, porque dile tú ahora, como por ejemplo un presidente de un estado o un ministro, dile a tus ciudadanos que no usen el coche que consume mucha gasolina o que no coman determinados alimentos que empeoran el medio ambiente cuando tienes a gente subiendo al espacio por diversión. Pues la verdad es que sí. Os leo o hago una pregunta muy breve. ¿Os vais de vacaciones este verano? Ya que estamos ya último lunes de la temporada. ¿Os vais de vacaciones este veranito? Hombre, si te refieres a viajar, ¿no? No te vas de viaje. Ángela. Hombre, la verdad es que es un poco complicado, ¿no? Bueno, te puedes ir. De momento no hay restricciones tan fuertes a la movilidad. Es verdad que también se recomienda no viajar, pero... Es muy... mucho, pero... Es complicado. Sigue siendo una cuestión de atrevimiento y de responsabilidad, porque evidentemente viajáis. Os lo digo porque el barómetro del Centra revela que 1 de cada 5 andaluces no se va de vacaciones este verano debido a la crisis provocada por la pandemia. Y además, la mitad de los andaluces van a intentar adaptarse a estos nuevos tramos horarios que impone la regulación eléctrica. Por cierto, PP se acercaría a la mayoría absoluta en el CIS andaluz de 48 a 52 escaños. Todavía no se nota la entrada de Juan Espada. Esto es antes de la entrada de Juan Espada en el PSOE. Se descompondría además Ciudadanos entre 7 y 8 diputados. Y bueno, Adelante Andalucía también se hunde. 2 diputados. Ganaría Unidas Podemos con entre 9 y 10. Vox, tercera fuerza. Así que este sería el... No lo quería comentar rápidamente. ¿Cómo os gusta la carne? Si es que os gusta la carne. Si es que os la coméis la carne, porque... Yo llevo un año y medio sin comer nada de carne y estoy... No sé si orgullosa, pero no la echo de menos. Yo la carne vuelta y vuelta que casi no toque el fuego. Muy bien. Es que vamos a hablar de una de las grandes polémicas de esta semana. El consumo de carne. Alberto Garzón lo proponía siguiendo el plan 2050 del gobierno, de España 2050, y hasta Pedro Sánchez se ría de él. Veremos que es un tema que igual tampoco es para tomarse a risa. Aquí uno puede tener su opinión y demás, pero vamos a hablar con quien sabe de esto. Quien sabe de esto no es Pedro Sánchez, que a ver, sabrá de muchas cosas, pero tampoco es experto en nutrición. Vamos a hablar con María José León, que es una experta, una nutricionista clínica, y nos va a explicar. Y a la vuelta de eso vamos a hablar de deportes. Es un tema muy interesante. Así que, porque ha sido un fin de semana tremendo. Así que Ángela y Antonio, nos vemos en la entrevista y seguimos después con deportes. Bueno, pues hoy en la sección de crítica, lo habíamos comentado, tenemos una entrevista interesante. Vamos a hablar sobre una de las grandes polémicas de la semana, quizás opacada un poco por los cambios en el gobierno, que todos sabemos que ocurrieron en el fin de semana y que hemos comentado. Pero una de las grandes polémicas de la semana ha sido el consumo de carne y si comemos demasiada carne o no. Lo que pasa es que como esto es España, todos los problemas habitualmente y todos los debates públicos y políticos
se suelen llevar hacia el lado del cachondeo y de la anécdota más bien, más que del debate profundo. Es lo que pasaba, por ejemplo, con la gente que ponía fotos de sus filetes y chuletones en Twitter. Así que es una entrevista interesante. Tenemos con nosotros a María José León, que es dietista y nutricionista clínica, que bueno, pasa consulta y además es docente, y que nos va a intentar dar un poco de luz sobre este tema del consumo de carne en nuestro país. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Carlos. Pues muy bien, muy bien. Aquí vamos a desterrar algunos mitos y algunas cosillas que se están hablando ahora que, como muy bien has dicho, se están cachondeando un poco del tema, algo que es bastante serio. Entonces, lo primero es, ¿se consume demasiada carne en España? Pues sí, se consume bastante carne. Nosotros, los nutricionistas, estamos hartos de hacer política de educación nutricional. Ahora mismo son muchos en redes, en la clínica totalmente, y se consume muchísima. Deberíamos de consumir carne 1 o 2 veces o 3 a la semana como mucho, pero se consume carne a diario. Y no es la carne como nosotros entendemos el chuletón de Pedro Sánchez, que ojalá, esa carne es la buena, digamos. Es que carne también es la pechuguita de pavo que te tomas por la mañana en el desayuno, el trocito de jamón o de salchichón que picoteas en la comidita, el bocadillo de paté que le das a tus hijos, todo lo que estamos tomando a diario, que no es el típico filete que podemos entender. Y eso sigue siendo carne. Entonces, el problema no es que no comamos un chuletón, porque yo encantada, me encanta el chuletón a la brasa, imbatible, como dice Pedro Sánchez, pero ocasionalmente, o al menos con un consumo responsable. Y lo que no nos damos cuenta es que consumimos a diario bastante cantidad de carne. Y es realidad, es una realidad. ¿Y este consumo excesivo de carne qué provoca en la salud? Pues si consumiéramos efectivamente el chuletón de Pedro Sánchez, la salud lo que nos podría generar, si todos los días consumimos carne roja, que fue también un poco de cómo se creó, que era cancerígeno en su momento, realmente esa es la carne más buena que podemos tener. Tiene más cantidad de hemoglobina, tiene más cantidad de hierro, y nosotros es un hierro que lo absorbemos bastante bien a nivel intestinal, pero también tiene una cantidad de una sustancia que se llama nitrosamina, que cuando nosotros las digerimos pueden generar un efecto cancerígeno. Entonces eso para nuestra salud totalmente es malo, ¿no? Entonces no podemos consumir a diario esa cantidad de carne roja. Que ven hablando de otros productos que no son carne roja, que son procesados. Que esos procesados no tienen un 100% de carne, tienen un 50 y pico, 40 y pico, 60 y pico, dependiendo del producto que sea de carne. El resto son azúcares, son grasas añadidas, son aditivos, son sales, son sustancias que a nuestra salud nos va a generar una peor inflamación a nivel intestinal, va a cambiar nuestra flora intestinal, y eso va a hacer que nuestro cuerpo genere un sistema de inflamación que va a provocar otras enfermedades, ya no solo cáncer, ya patologías intestinales, sobre todo mayor índice de intolerancias alimentarias, que ahora tenemos bastantes, también enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide. Son enfermedades que pueden venir un origen de esa flora intestinal alterada por ese consumo de, bueno, ya no solo productos cárnicos, de todo lo que estamos alimentando, que es perjudicial. ¿Y qué pasa? Que el mayor consumo que tenemos ahora mismo es de esas carnes procesadas, que son embutidos. Entonces, ese realmente es el problema. Si nosotros comemos carne a diario de pollo y demás, el problema también es cómo están hechas esas carnes, que ese es otro tema a hablar, porque también tenemos ahora mismo una ganadería que, bueno, le echan que si antibióticos, que si hormonas al cerdo, al pollo, a la vaca, de engorde, que luego eso nosotros nos lo estamos tomando hormonas y estamos tomando sobre todo antibióticos, y eso va a generar que nosotros propiciemos una resistencia a esos antibióticos que va otra vez a provocar enfermedades intestinales en nuestra flora intestinal, y que, bueno, cuando nosotros vayamos a necesitar un antibiótico porque realmente estemos enfermos, no nos va a hacer ese efecto. Entonces, un poco que al final lo que se crea en el clima del organismo
es un estado inflamatorio, un sistema de sustancias que pueden generar patologías. No es que esté directamente relacionado, porque a ensayos clínicos tampoco se puede hacer un análisis, porque si no tendríamos que matar a las personas para hacer ese tipo de estudios. Pero sí una prevalencia. Entonces, cuanto más consumo de carne, hay una mayor prevalencia de patología. Entonces, un poco en esa línea. Ángela, Antonio, ¿tenéis más preguntas? Sí, yo te quería preguntar, Majo, que Sí. si crees que el hábito del consumo de carne, que es tan grande y tan habitual, ¿cómo se puede corregir? Bueno, primero, si se puede cambiar, y segundo, ¿cómo? Pues mira, es tan sencillo como hacer buenas políticas de educación nutricional y de educación alimentaria, y que, fíjate, el punto clave, sinceramente, sería introducir más nutricionistas en la salud pública. Porque si tenemos un perfil en público de salud que nos va a hacer una educación alimentaria, entre comillas, gratuita, porque lo tenemos accesible, todas las personas vamos a estar mejor educadas hacia la alimentación. Entonces, ¿cuál es el problema o cuál que se nos viene a la cabeza cuando decimos carne? Tengo que comer carne, proteína. Come proteína, tienes que comer proteína, carne. Oye, hay muchos alimentos, como principalmente son las legumbres, que tienen gran cantidad de proteína, incluso más que la carne. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer sería una buena educación nutricional hacia la población, que lo estamos haciendo, pero tenemos limitaciones. Lo estamos haciendo, me refiero a los nutricionistas que nos dedicamos a ello, pero tenemos limitaciones porque todavía no tenemos una figura de nutricionista bien arraigada en nuestra política de salud. Entonces, haciendo educación nutricional, generando mayor conocimiento y mayor conciencia de nuestra alimentación, podríamos cambiar esos patrones, ¿vale? Entonces, sería mucho la demanda que nosotros hagamos como consumidores, lo que se puede modificar la oferta, porque si nosotros partimos de unos conocimientos, de decir, yo no me voy a comprar tanta cantidad de carne, sino que voy a generar un mayor abanico de alimentos a introducir en mi dieta, pues al final vamos a cambiar esos patrones. Entonces, haciendo una buena educación nutricional y creando mayor conciencia, se podría cambiar perfectamente. ¿Qué pasa? Que tenemos una industria detrás alimentaria, en este caso ganadera, bastante potente, y que, bueno, luego al final, como todo, lo mueve mucho la economía. Entonces no es fácil que personas hagamos crítica de ese consumo de carne, porque luego está esa industria que nos viene por detrás y nos inhibe un poco, que es lo que ha pasado también ahora con los otros políticos, ¿no? Entonces tenemos una lucha entre industria alimentaria y nutricionistas. Y es, bueno, es un poco esa la controversia. Yo ayer vi en Instagram de Luis Morán, que es el presidente de CODINAM, del Colegio de Nutricionistas de aquí de Andalucía, una reflexión que hizo en su Instagram, que si me permite lo voy a comentar porque me parece bastante interesante. Y dice que las personas son alimentadas por la industria de la comida, que no pone atención a la salud, y son tratadas por la industria de la salud, que no pone atención a su alimentación. Es decir, por una parte tenemos esa industria de la comida, que bueno, es comida, no vamos a llamarlos alimentos porque hay de todo, pero es que luego en salud pública no tenemos figuras como nutricionistas que nos dedicamos a esto, que podamos generar esa conciencia, ¿no? Entonces esa frase, la verdad que a mí me ha gustado mucho porque describe muy bien el problema que tenemos actualmente. Entonces, si hiciéramos más educación nutricional y nos permitieran hacerlo correctamente, daríamos un gran paso, por lo menos. Antonio. Sí, yo te voy a preguntar si crees que episodios como este que hemos visto estos días y tal demuestran que hay como un cierto miedo en la política por tratar este tipo de temas por ser a lo mejor algo impopular para la población. Efectivamente. El miedo que hay es que se vaya a destruir un gran potente económico que es la industria ganadera, a mi punto de vista. ¿Por qué ese miedo? Porque todo lo han dicho, genera el PIB, lo aumenta. Tenemos la industria ganadera, mueve mucho dinero. Si alguien se mete con eso, mal va. Entonces hay miedo, pero porque los que mandan están detrás. ¿Y quiénes mandan? ¿Quién mueve el dinero? Entonces, si siempre vamos a actuar con miedo, nunca vamos a cambiar las cosas. Entonces, cuando hay personas que no tienen miedo a lo que puedan criticarle, como en este caso ha sido Alberto Garzón, que
todo lo que ha dicho no se lo ha inventado, sino que se ha bien documentado en estudios científicos, en lo que dice la FAO y la OMS, que son estudios científicos, datos que aporta Greenpeace, que también son estudios que se han hecho. O sea, que no es algo que él se haya inventado, ¿vale? Si alguien, una persona que se documenta y lo dice públicamente, el miedo que genera es que, bueno, si esto va hacia adelante, ¿qué va a pasar con nuestra economía? Pues no va a haber otra forma que reinventarse, como está todo. Todo el mundo nos estamos reinventando. Con esto del COVID no hemos tenido más remedio que volver a reinventarnos. Bueno, pues la industria ganadera a lo mejor tendrá que también reinventarse, porque estamos agotando los recursos naturales y eso es una cosa insostenible, que dentro de unos años no nos va a quedar más remedio que todo el mundo consumir vegetales, porque se van a agotar. Entonces, genera miedo porque ante la incertidumbre el ser humano al final tiende a protegerse. ¿Cómo se protege? Echando balones fuera. Tú no tienes razón. Seguimos con la industria ganadera que nos da mucho dinero ahora, a corto plazo. Ya veremos a ver a largo plazo. Entonces es algo que, bueno, si ya de aquí a 2050 es una política que tenemos que tenerlo en cuenta de reducir el consumo de carne, bueno, pues vamos a hacerlo ya. Ya vamos tarde. Ya de aquí a 2050 a lo mejor nos vamos a tener que ver obligados a reducir ese consumo de carne. Y una cosa que me ha llamado mucho la atención, que viéndolo, las noticias que han salido en internet y demás, tachan a Alberto Garzón de vegano. Bueno, yo no sé si es vegano o es vegetariano o es o volante vegetariano o lo que sea, o come carne a diario. Y si es vegano, pues no hay ningún problema. Que ponen el veganismo también como algo negativo. Oye, pues es que otra forma de alimentarnos incluso es más saludable. Entonces, al final, si esto no cambia, nos vamos a ver en una situación forzosa donde todos vamos a tener que ser veganos. Y esto es algo que da miedo porque te son cambiar tus patrones alimentarios, tus costumbres. Si somos nosotros los que tenemos que poner, para poner una dieta a una persona le cuesta trabajo cambiar esos hábitos, pues imagínate toda la población forzosamente, como ha pasado con el COVID. De repente tener libertad para salir a la calle y de repente no puedes salir a la calle. La diferencia está en que tú lo hacías antes libremente y ahora te han obligado. Pues esto va a pasar lo mismo. Entonces eso genera miedo. Claro. Entonces, ¿crees que la reacción un poco de la ciudadanía al intentar entender lo que ha dicho el ministro Garzón, que fue un tema que de repente era una campaña más del Ministerio de Consumo, así a ojos de la ciudadanía pública, y de repente se transformó en el tema político durante varios días de la semana pasada? ¿Crees que la reacción ha sido ese intento de no querer adaptarse, es decir, o de no ver el problema, o de no querer ver el problema? Lo has dicho estupendamente, es no querer ver el problema. Por eso, porque genera pánico en la población y también, bueno, es que también tenemos ahora mismo una sociedad aquí en España que todo lo que dicen los políticos nos reímos, o sea, no nos tomamos en serio una política, porque a la vista está de, bueno, todo lo que está pasando, ¿no? Pero es no querer ver el problema y eso es lo que he dicho, es un mecanismo de defensa a nivel psicológico que tenemos las personas, que no queremos ver el problema, pero igual que cuando te identifican una enfermedad y tú sigues con tus hábitos, tú no quieres ver el problema real. A ti lo que te da miedo es cambiar de tu zona de confort. Si tu zona de confort es ir al supermercado y comprar esto, que alguien diga que tenemos que cambiar esto a nivel político, que es una persona que representa a la población y que tiene que avalar por la salud pública, pues si va a cambiar esa persona nuestro comportamiento es, bueno, no quiero. El primero es un rechazo y luego, lógicamente, que aquí no nos tomamos en serio lo que nos digan la política. Entonces, yo creo que se juntan las dos cosas. De ese rechazo a no querer, es que la he explicado muy bien, no querer ver el problema, porque el problema existe y forzosamente vamos a tener que ver cómo no cambiemos la situación. Y un poco de que eso, del cachondeo que no lo tomamos. Pero, ¿y el cachondeo de dónde viene? Jolín, el propio presidente se está cachondeando de lo que dice un compañero, rival, llámalo X, pero es alguien que está trabajando en tu puesto. Si tú te estás mofando de lo que está diciendo esa persona, ¿cómo pretendes que el resto de ciudadanos no lo haga? Si eres un ente que representa a la población.
Entonces, un poco, es como si los nutricionistas nos pasamos por el forro hablando mal y pronto lo que ha dicho Gastón. Pues es igual. Entonces, si tú eres quien tiene que poner la autoridad y tú te estás riendo de lo que dice, pues no esperes que los demás no lo tomemos en serio. Nos vamos a tomar en serio quien conoce la situación y quien se preocupa por eso. Pero los demás no. Y lo que tenemos es un problema muy, muy gordo, es que nosotros, la sociedad en general, está mirando a corto plazo y debemos de mirar a largo plazo. Y me refiero a corto plazo de si yo no tengo dinero, pido un préstamo. Si yo no tengo dinero, cojo esto. En vez de saber, por ejemplo, en términos de economía, ¿no? Como es el problema. En vez de decir, bueno, pues no, me voy a reinventar para a largo plazo tener yo un seguro de vida. Pues aquí es igual. Yo que quiero ahora mismo alimentarme bien, si yo ahora mismo tengo de todo, ¿para qué me hace falta mirar hacia el futuro si ahora mismo lo tengo todo? Pues el problema que hay, que si ahora mismo nos centramos en el ahora y no miramos a largo plazo, no vamos a tener futuro. Entonces es un problema que eso cuesta cambiar, pero deberíamos de cambiarlo. Una última pregunta, Ángela. Sí, yo quería saber, Majo, ¿en qué medida crees que la pandemia ha afectado también al aumento de este hábito de consumo de carne? Porque según los datos durante la pandemia, el sector ganadero y cárnico fue considerado un servicio esencial. Pues volvemos a decir por el miedo. ¿Qué pasó con la pandemia? De repente los supermercados llenos, de repente, ¿qué va a pasar? Que no sé qué. Miedo. Consumimos más carne, compramos más cosas para hacer en nuestra casa, menos disponibilidad a la hora de ir al supermercado. Se ha aprovechado la industria ganadera, ha aumentado mayor producción de este alimento. Entonces, al final, un poco que nosotros hemos cambiado nuestra alimentación, hemos cambiado nuestros patrones alimentarios, y eso es muy importante porque si antes tú tenías una variedad en la dieta y ahora has reducido esa variedad de la dieta y te centras en comer un tipo de alimento, si sales a la calle, pides carne, si estás en tu casa, pues me voy a dar los festines porque estoy en mi casa y no puedo salir. Y al final, cuando te dan un festín, ¿qué haces? Comes carne. Hay mayor consumo de carne que de otro alimento, que de pescado mismo. Entonces, se han cambiado los patrones alimentarios y el incrementar el consumo de carne ha sido más ese también. También es verdad que, ¿qué pasa? Volvemos a lo mismo, reducimos consumo de proteínas con consumo de carne. Y de siempre se ha dicho y entendemos el concepto de que para estar bien alimentados tenemos que tener una buena cantidad de proteína en nuestra dieta y bueno, y la carne alimenta mucho y el resto de verdura y de fruta y de legumbre pues no alimenta, ¿no? Es el concepto que se ha tenido de siempre. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si también ahora te está enfermando la población, ¿tú qué vas a hacer? Entre comillas, alimentarte. ¿Cuál es el concepto que tenemos de alimentarnos? Carne, porque los demás no sabemos los nutrientes que tienen, por ejemplo, en este caso, las legumbres, comparando las proteínas con la carne, y nos pensamos que a lo mejor pues no te va a alimentar tanto como un chuletón, cuando tenemos ahora mismo esa preocupación por la salud, porque vayamos a enfermar. Entonces, un poco de que se han cambiado esos patrones alimentarios, unidos con ese miedo a no estar bien nutridos, entre comillas, porque realmente estamos haciendo lo contrario, no nos estamos nutriendo más. Y claro, y al final más reuniones, más barbacoas, más cuando podemos salir, salimos, y la industria ganadera ha aumentado, porque ha visto también mayor oferta, mayor demanda. Entonces, nosotros como población tenemos que cambiar esa demanda. No sé si te he llegado a responder bien. Muy bien. María José León, dietista y nutricionista, muchas gracias por atendernos en Jaque Mate. Para vosotros. Creo que tendremos más oportunidades de hablar cuando el tema de debate o el tema de análisis no sea un debate que se ha llegado a convertir en anécdota, en parodia y en chascarrillos, desgraciadamente, porque es un tema importante, es la salud al fin y al cabo. María José León, muchas gracias. Nada, a vosotros, muchísimas gracias por contar conmigo. Un placer. Un placer. Y
en deportes estoy debajo de la mesa ya porque tengo miedo. Tengo miedo, de verdad. Tengo miedo de la que pueden liar los ingleses como nos pillen. Yo no sé si visteis las imágenes del ambientillo no muy tranquilito, previo a la final de la Eurocopa de ayer. No sé si visteis las imágenes. Por supuesto. Brutalidad, ¿eh? Bueno, previo, durante y después. Yo creo que todo el día de ayer fue una imagen permanente de descontrol en Londres. Yo creo que desde que empezó la Eurocopa ha sido, pero claro, evidentemente pues en la fase final pues donde se recrudece un poco todo, pero yo creo que las imágenes de ayer dejan en evidencia a la UEFA, pero vamos, totalmente, y a la FIFA sobre todo. Pues tengo miedo. Bueno, en Italia tampoco se lió, luego después de la final. Ganó Italia, necesitó penaltis, pero ganó Italia. Ganó Inglaterra. Tampoco fue una victoria muy cómoda, pero bueno, Italia ganadora, pizza para todos. ¿Cómo visteis el partido? Bueno, pues yo creo que la sorpresa llegó en el minuto 2, cuando Inglaterra ya se adelantó en el marcador por un golazo de Luke Shaw a pase de Trippier, que fueron bastante incisivos en el ataque inglés. Pero efectivamente Italia le costó coger el ritmo del partido, pero ya fue enganchándose, y yo creo que el empate de Bonucci era absolutamente justo, porque Inglaterra, bueno, aparte de 2 o 3 internados, 2 o 3 sustos, creo que tampoco tuvo capacidad para irse con una victoria bastante cómoda. Creo que también hubo alguna polémica también, porque hay una patada de Jorginho en la segunda parte de la prórroga que yo creo que tendría que haber sido roja y finalmente fue amarilla. Y bueno, Italia consigue pues la victoria, el campeonato que se ha ganado desde las primeras jornadas, con esas victorias tan bollantes. Sí que es verdad que con España vimos una Italia bastante diferente, porque nuestra selección hizo el mejor partido de la Eurocopa, pero sin duda es la justa campeona. Sí, desde luego fue, pues como suelen ser la mayoría de las finales, un partido muy igualado y muy peleado, que la verdad es que da mucho para analizar. Es cierto que esa entrada que comentaba Ángela de Jorginho, pues seguramente en la mayoría de casos pues era roja, ¿no? Casi siempre. Y fue un poco extraño porque además el árbitro estaba justo delante. No sabemos si quizá la presión de echar a un jugador en una prórroga de una final le pudo, o que consideró que no era suficiente para la roja, ¿no? La verdad es que fue un gran partido de ambos equipos, y que de hecho Inglaterra pues empezó ganando prácticamente en el minuto y medio, y yo la verdad es que tampoco, yo en ese momento la verdad es que se me vino a la cabeza una imagen, y fue la final de la Champions de 2005 entre el Liverpool y el Milan, en la que precisamente un lateral izquierdo, Maldini, metió un gol a los pocos minutos en un partido que acabó en empate, y que precisamente el que empezó perdiendo acabó ganando en los penaltis, ¿no? Yo creo que hasta ese punto llegó el paralelismo entre esos dos partidos, de una Italia que supo imponer su mentalidad de campeón, y frente a Inglaterra, que sobre todo en los penaltis se vio, en cuanto falló el primer penalti, vinieron todos en tromba, que yo creo que es una cuestión de mentalidad, de que en el momento en el que se vieron fallando un penalti, fallaron todos ante la imposibilidad de ganar el torneo. Ángela. Sí, sin duda creo que bueno, que la mentalidad, yo creo que forma un poco parte de la cultura italiana, ¿no? Esa capacidad de resistir y de recomponerse, porque sí que es verdad que los primeros minutos fueron un poco de colapso italiano. Sterling campaba a sus anchas, Harry Kane me estaba volviendo loco a Bonucci y a Chiellini, porque no sabían cómo atajar la posición de delantero inglés, pero al final, como ya digo, pues lo fueron sometiendo a su juego. Italia fue recomponiéndose. Donnarumma, que como el MVP del torneo, hizo un partido estelar. Sí que es verdad que tuvo alguna salida así un poco precipitada, que por poco le cuesta un disgusto a su equipo, pero sin duda creo que Mancini ha conseguido un bloque bastante sólido y ha cambiado la cara de una Italia que ya no solamente el catenaccio, sino que es atrevida con la pelota y que la toca muy muy bien. Insigne hizo un partido tremendo. Immobile, que no destaca precisamente por su vistosidad en el juego, también se fajó lo suficiente como para ir recuperando ese dominio, y creo que bueno, que como ya digo, Italia se merecía ganar este torneo y se merecía ganar esta final,
porque Inglaterra tampoco planteó un partido demasiado complejo, pero sí que es verdad que una final tan apretada por el simple hecho de estar, en el caso de Inglaterra, ¿no?, en tu propio estadio rodeado de 70.000 ingleses, pues a veces eso te puede jugar un punto a favor, pero a veces en contra, que bueno, luego los penaltis, pues creo que Inglaterra se equivocó, Southgate se equivocó completamente al poner en esa situación a Sancho y a Rashford cuando habían jugado, creo, segundos. Sí, entraron en el último minuto precisamente para lanzar el penalti, los metió, le sobraron 2 cambios y dijo, pues ya que vamos a la tanda, meto a 2 jugadores que sé que tiran bien los penaltis, sobre todo Rashford, que es especialista en ello, y la verdad es que obviamente el tiro le salió peor imposible, ¿no? De hecho, no sabemos cómo puede afectar esto al técnico inglés, que es cierto que ha hecho un grandísimo trabajo, igual que su homónimo italiano, pero que seguramente detalles como este de la final pueden poner en peligro su futuro, ¿no? Pero yo es que estoy de verdad harto de esta lógica del fútbol en el cual te equivocas en la final y ya eres un desastre. Que no es por ti, Antonio, lo digo porque mucha gente lo piensa. Y ya merece la hoguera. Hombre, ha llegado a la final. Que eso eran 24 selecciones, creo que eran, ¿no? Ha llegado a la final, que no está mal. Y es que la gente ya parece, pero no lo digo por vosotros, lo digo por lo que pasaba ayer. Yo estaba viendo Twitter y decía, bueno, han llegado a la final, son los subcampeones de Europa. Sí, sí, Estarían sí. la campeona de Europa. Hay gente que se lo toma todo como si esto fuera de vida o muerte. Sí, además un equipo histórico. De hecho, el único equipo, aparte de este, que llegó a una final fue en aquella victoria en el 66 en el Mundial, ¿no? O sea, realmente estamos seguramente ante la mejor Inglaterra de la historia. Pero obviamente esto al final, igual que el MVP de Donnarumma, muchas veces lo importante no es la realidad, sino los pequeños detalles. Y desde luego yo creo que esa imagen de ese doble cambio en el último minuto y esos 2 fallos de penalti, yo creo que eso perseguirá a Southgate seguramente durante el resto de su carrera. Sí, y además Harry Kane en rueda de prensa pues dijo que esto no lo iban a olvidar en toda su carrera deportiva. Date cuenta que el escenario era su propio país, un histórico, un estadio histórico que estaba totalmente volcado con la selección como es Wembley, y tiene demasiados matices importantes a la hora de evaluar lo que ha hecho Inglaterra en la final, que evidentemente llegar a la final, teniendo en cuenta la Eurocopa que hemos vivido, no es sencillo, no ha sido sencillo eliminar a Dinamarca, por ejemplo, que para mí era finalista casi seguro por la Eurocopa que había hecho, pero bueno, parece ser que la fortuna se ha aliado con los italianos, que como ya digo, son merecidísimos campeones, vamos, campeonísimos con esa defensa de Chiellini y Bonucci, que es que se convirtieron en los gladiadores de Italia y defendieron a capa y espada por lo que es la retaguardia de Donnarumma, que únicamente se vio perforada por ese golazo de Shaw en el minuto casi 2 de partido. Muy bien, antes de seguir, para que no se nos olvide, vamos a cambiar enseguida a la Copa América, al tema de la Copa América, pero queremos felicitar desde aquí a España, al equipo, o a los atletas sub-23 de atletismo de España. Que nunca se habla de atletismo, está bien. Es que me acabo de encontrar con la noticia. Atletismo, se ha celebrado el Europeo sub-23 de atletismo en Tallinn, en Estonia. Hemos conseguido 15 medallas y 29 finalistas. Está muy, muy bien. Por ejemplo, bueno, en 1500 metros, Mario García, subcampeón de Europa y demás. Enhorabuena para todos, hombres y mujeres. Esto era un europeo de masculino y femenino. Así que enhorabuena para la selección sub-23 de atletismo, para el equipo sub-23 de atletismo de España. Orgullo nacional. Claro que sí. No sé si queréis decir algo sobre el equipo sub-23 de atletismo. No quieren decir nada. Bueno, sí, que obviamente una noticia muy buena para el atletismo español y que esperemos que estos éxitos que consiguen ahora en categorías inferiores se repitan en los próximos años en los mundiales, en Juegos Olímpicos, y tengan una gran carrera. Sí, sin duda este relevo generacional, esta potencia, sin duda es una buena noticia para el deporte español, pues sobre todo para el ascenso y el largo recorrido que vamos a tener en las próximas ediciones de todos los eventos
todos los eventos deportivos, de manera que, bueno, que esto sea una línea continuista de crecimiento y no se quede en algo anecdótico. Pues muy bien. Vamos con la Copa América. Maracanazo argentino en Brasil. Argentina rompe racha negativa y se lleva el título de la Copa América. Gana ante Brasil, que jugaba en casa, que jugaba allí, en donde se ha celebrado el torneo. Aunque este torneo en principio iba a ser Argentina y Chile los organizadores, pero por el COVID se tuvo que cambiar de país. Maracanazo argentino en Brasil. Ángela, Antonio. Sí, sin duda, pues fue un partido, como todas las finales, ¿no? Al igual que la Eurocopa, son partidos muy parejos y que al final, por estar en un contexto de una final, pues cualquier detalle, cualquier descuido te puede condenar, ¿no? En el caso, pues el gol de Di María es un fallo del defensa Lodi que lo deja solo, y Di María, pues con un sobretoque, pues la pone por encima del portero, que poco o nada tiene que hacer. De todas maneras, fue un partido bastante lento y poco vistoso porque ambos equipos, fueron bastante conservadores y lentos en el juego. De hecho, lo que más destaca fue pues que terminaron con un total de 9 tarjetas. Por lo tanto, creo que eso ya es un dato significativo de la, digamos, de la bronca típica que tiene este tipo de partidos, aparte de que, bueno, hacerlo en el Maracaná con un Messi que no había ganado ningún título con Argentina, que lo consiguiera. Yo creo que el postpartido ha sido más interesante que lo que se puede comentar del partido, que aún así tiene la noticia de que el partido de Messi fue bastante discreto y el de Neymar también, y creo que Brasil se ha dado cuenta de que tiene excesiva dependencia de Neymar, y creo que eso lo puede pagar caro, ¿no? De hecho, una de las ocasiones más claras no la tuvo Neymar, la tuvo Richarlison a un disparo casi a bocajarro que Emiliano Martínez, el portero argentino, pues atajó sin mayores complicaciones, de manera que bueno, que Argentina es campeonísima por el contexto, por el sitio y por el rival. Tampoco podemos decir que haya sido un partido de intensidad tremenda como la final de la Eurocopa. Bueno, sí, un partido con muchísima intensidad, como suele ser normal en Sudamérica y en la Copa América, ¿no? De partidos muy broncos con muchísima intensidad, y que de nuevo, como hablábamos en la Eurocopa, al final ha habido pues otro maracanazo, ¿no? Igual que en Londres, el equipo que jugaba en casa y que tenía todo a su favor ha acabado perdiendo la final, en este caso 1-0 con ese gol de Di María, un gol que además mucha gente ha recordado al que marcó en su día con la selección en los Juegos Olímpicos hace ya unos cuantos años, y desde luego una victoria bastante merecida de Argentina, que ha hecho un gran torneo y que ha puesto fin a una sequía pues de 30 años casi 30 años sin ganar un título, ¿no? Desde el 93. Desde luego, pues después de varias amables retiradas que ha hecho Messi con la selección, parece que por fin lo ha conseguido por fin ese título, y veremos cómo afecta esto de cara al Mundial que ocurre dentro de año y medio, porque Argentina, desde luego, yo creo que va a ir a por todas. ¿Sí? Sí, sin duda, yo creo que también es una sensación de descarga para el propio Messi, que siempre ha sido muy criticado y puesto en duda su rendimiento con la albiceleste, y bueno, yo creo que este trofeo es algo que tenía que tener necesariamente, y yo creo que es una descarga de cara al Mundial de Qatar, que como bien dice Antonio, creo que Argentina va a llegar con otro espíritu y otra lectura de lo que es la competición, sobre todo sin esa presión tan catastrófica, porque nada más había que ver las imágenes de Messi cuando el árbitro pita el final, que todos los jugadores se van a él, porque saben perfectamente cuál es la situación que ha atravesado siempre que ha competido con la selección argentina. Claro, que es un peso de encima que se quitan, que también esta selección venía de esa final en el Mundial contra Alemania, de las 2 finales en la Copa América contra Chile que perdieron, y yo creo que esto al final, después de esos años de sequía, yo creo que esto es hablamos antes de la mentalidad campeona italiana, yo creo que también es un cambio importante para Argentina, que llega ya con, digamos, como decía Ángela, ¿no? Sin presión a Qatar. Y de Messi, porque dicen algunos que Messi ha sido un artífice, otros que no ha sido para tanto. ¿Cómo habéis visto a Messi en este torneo? A ver, yo creo que Messi ha hecho una Copa América bastante discreta. Hay que ser objetivo sin muchas luces. Lo que pasa es que, claro, evidentemente no hace falta que te marques 5 goles para saber que Messi está en el campo, porque ya para el rival eso supone
un hándicap bastante importante, ¿no? Sabes que está ahí probablemente uno de los mejores, para mí, el mejor jugador de la historia, y nada más que con su presencia pues te inquieta. Siempre se ha dicho que Messi va andando y que por eso pues juega más o juega menos, ¿no? Messi está jugando con la cabeza, aunque no vaya corriendo como una bala, aunque no se desplace mucho, pero lo que es en datos, pues bueno, tampoco ha sido... Sí que es verdad que es el máximo goleador y el máximo asistente, pero que tampoco ha tenido... También hay que mirar el resto de equipos para hablar de esa estadística. Bueno, pero yo creo que eso también es muy importante, ¿no? O sea, yo creo que eso es un dato, no sé decir histórico, pero bastante significativo. Máximo goleador y máximo asistente. 4 goles y 5 asistencias. Yo creo que, obviamente, no ha sido el único de Argentina, porque nunca gana un equipo solo un jugador. Nunca, eso es imposible. Yo creo que ha hecho una Copa América bastante buena y que, bueno, no solamente son las jugadas que uno hace, sino cómo trastoca los planes del contrario. Seguramente decíamos que Messi y Neymar, que no han jugado su mejor partido en la final, pero también hay que entender la cantidad de recursos que ambos equipos han utilizado para parar a la estrella contraria. Seguramente quizás sin Messi en el campo, quién sabe si Di María podría haber tenido los espacios para meterse gol, ¿no? Con ese pase de Rodrigo de Paul, o si muchas jugadas hubieran sido diferentes. Yo creo que Messi es un centro de gravedad permanente en el campo y que tiene siempre la defensa contraria pendiente de él, y que a pesar de eso sigue haciendo unos números y sigue siendo el líder absoluto de esta Argentina, ¿no? Yo creo que, no sé si quizás ha sido el mejor jugador del torneo, seguramente quizás no, pero yo creo que ha tenido un papel destacado como mínimo. Por cierto, para el jueves me guardo una pregunta sobre la Copa América que creo que es interesante, pero me la guardo para el jueves. Por cierto, final de temporada del jueves. Me vais a permitir que acabe el programa de hoy con algo que no es deportivo, pero que es la realidad de un país. Empezamos el programa con la realidad del país, la quiero acabar igual. @ Rodrigo G. Marina. Con 39 de fiebre, confinado y solo, llama a mi madre para preguntarme por el COVID. Se ve que está contagiado. Termina la conversación con la nacionalidad de uno de los asesinos de Manuel y de la ideología de Samuel, perdón, y de la ideología de uno de ellos. La conversación acaba a gritos y cuelgo porque no puedo más. Tras esto mando la noticia del inmigrante irregular que lo socorrió, la única persona, y la simbólica y, a mi juicio, valiosa petición política para nacionalizarlo. Una chapa disparada por parte de mi hermano que no pienso exponer, pero que una buena amiga tacha de demencial. Cuando tuve a mi primera pareja, con 18, mi hermano envió a un amigo suyo, que ahora es un cargo de Vox Canarias, a perseguirme con un coche. Nos perseguía diariamente, lo supimos meses después y nunca nos pidió disculpas. Además, sus padres nunca tomaron medidas. Con esto voy a que ayer fue un día de nuevamente manifestaciones, concentraciones y repulsa nuevamente por el asesinato de Samuel, pero no solo por el asesinato de Samuel, sino por también todos los casos de violencia contra el colectivo LGTBI, que además están aumentando los delitos de odio. Esta mañana veía varias denuncias de agresiones, nuevamente. Yo creo que la palabra que debemos decir al final, o las dos palabras que debemos decir al final de este programa, es ya basta. Ya está. Ya basta. Stop LGTBI fobia, por favor. Dicho esto, el jueves para final de temporada, yo espero, Ángela y Antonio. Siempre al pie del cañón. Y ahí estaremos. Y el jueves final de temporada. Y luego en verano vamos a seguir, ¿eh? Vamos a tener especiales de verano semanales, uno a la semana, para tampoco dejar que descanséis tranquilos de nosotros. Pero bueno, gracias a todos. Como digo siempre, sigan disfrutando de la radio. Adiós. Chao.